El secreto antiguo que curó mi alma. Ignacio siempre había sido un joven ambicioso. Desde muy temprano en su vida, supo que quería ser periodista. Fascinado por las historias que los demás contaban, se dedicó de lleno a su carrera, pasando largas horas de trabajo y muchas noches en vela para conseguir reportajes exclusivos. A sus 28 años, ya había ganado respeto en la redacción de uno de los periódicos más importantes de la Ciudad de México. Sin embargo, a pesar de todo su éxito profesional, sentía que algo faltaba en su vida. En los últimos meses, Ignacio comenzó a experimentar una sensación de agotamiento profundo. El estrés del trabajo, la presión constante por entregar reportajes a tiempo, y la competitividad del medio empezaban a pasarle factura. Ya no encontraba la misma emoción que antes sentía al cubrir una historia, y la rutina diaria se había vuelto opresiva. Era como si una sombra se hubiera instalado en su mente, empañando su pasión por el periodismo. Además, Ignacio se dio cuenta de que, a pesar de sus logros, no se sentía realmente feliz. Se preguntaba si todo su esfuerzo había valido la pena. Las largas jornadas de trabajo le habían robado momentos valiosos con su familia y amigos, y ahora se encontraba solo, rodeado de éxitos materiales, pero vacío por dentro. Las noches solitarias en su departamento en la ciudad se llenaban de pensamientos oscuros y de una creciente sensación de insatisfacción. Sus colegas notaron el cambio en él. El periodista que alguna vez había sido vibrante y lleno de energía, ahora parecía cansado y distante. Ignacio intentaba disimular su malestar, pero era evidente que algo no estaba bien. Incluso sus superiores comenzaron a preocuparse, notando que su trabajo ya no tenía la chispa de antes. Ignacio, que antes era conocido por su meticulosidad y entrega, ahora entregaba sus reportajes con un aire de indiferencia. Un día, mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad después de una jornada especialmente estresante, Ignacio se preguntó si estaba destinado a vivir el resto de su vida de esa manera. Recordó cómo en su juventud soñaba con viajar, conocer el mundo, y descubrir historias profundas que tocaran el alma. Pero en lugar de eso, se había quedado atrapado en la vorágine de la vida citadina, perdiendo poco a poco su esencia. Fue entonces cuando comenzó a considerar un cambio. Sabía que algo debía hacerse, que no podía seguir ignorando esa voz interna que le decía que necesitaba encontrar un propósito más profundo, una paz que no había logrado hallar en la ciudad. Ignacio no lo sabía en ese momento, pero estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Ese fue el primer paso hacia la transformación que Ignacio tanto necesitaba. El reconocimiento de que su vida, tal como la estaba viviendo, ya no le brindaba la satisfacción que alguna vez sintió. Era el comienzo de una búsqueda interior, impulsada por el deseo de sanar su alma y encontrar la verdadera paz. Ignacio estaba caminando por una calle estrecha del centro histórico de la Ciudad de México, una tarde en la que el cielo se teñía de un anaranjado profundo. El aire estaba cargado con el aroma del café recién molido que emanaba de las cafeterías cercanas, mezclado con el humo de los puestos de tacos en las esquinas. Las luces de los faroles comenzaban a encenderse, creando un ambiente cálido y nostálgico que contrastaba con su ánimo sombrío. Mientras caminaba sin rumbo fijo, intentando calmar su mente, algo en el escaparate de una vieja librería llamó su atención. Era una tienda pequeña y polvorienta, una de esas librerías que parece haberse quedado atrapada en el tiempo. Los libros antiguos y descoloridos se amontonaban en los estantes de madera desgastada, y el letrero en la entrada apenas era legible por el paso de los años. Sin saber muy bien por qué, Ignacio sintió una atracción inexplicable hacia ese lugar. Cruzó la puerta, y una pequeña campana tintineó suavemente sobre su cabeza, anunciando su entrada. El interior estaba tenuemente iluminado, con un olor a papel viejo que le hizo recordar su infancia, cuando solía perderse entre las páginas de los libros. Ignacio comenzó a recorrer los estantes sin un objetivo claro, dejando que sus dedos acariciaran los lomos de los libros. Era como si cada uno de esos volúmenes tuviera una historia esperando a ser descubierta, y la idea de explorar esos mundos le proporcionó una extraña sensación de calma. Mientras se adentraba más en la tienda, notó a un anciano detrás del mostrador, con una melena blanca que caía en suaves ondas hasta sus hombros.
Llevaba unos lentes gruesos y estaba inmerso en la lectura de un libro, aparentemente ajeno a la presencia de Ignacio. Después de un rato, Ignacio llegó a la parte trasera de la tienda, donde un libro en particular parecía destacarse. Era un diario, encuadernado en cuero oscuro, con la portada ligeramente desgastada por el tiempo. No tenía ningún título, solo un pequeño símbolo grabado en el centro, un símbolo que Ignacio no reconoció, pero que le resultó extrañamente familiar. Intrigado, tomó el diario en sus manos y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las páginas estaban amarillentas, y la tinta en algunas de ellas comenzaba a desvanecerse, pero aún así, el texto seguía siendo legible. Ignacio se acercó al mostrador, y al colocar el diario sobre él, el anciano levantó la vista de su libro, clavando sus ojos grises y penetrantes en los de Ignacio. El silencio en la tienda era palpable, roto solo por el susurro de las hojas al pasar. «¿Qué le parece este libro?», preguntó Ignacio, intentando sonar casual, pero sintiendo que había algo más profundo detrás de esa pregunta. El anciano esbozó una ligera sonrisa, como si supiera algo que Ignacio no, y respondió con una voz grave y pausada: «Ese diario ha estado aquí por mucho tiempo. No muchos lo notan, pero parece que estaba esperando por alguien como tú». La respuesta del anciano dejó a Ignacio perplejo. ¿Cómo podía saberlo? Intentó leer la expresión del hombre, pero su rostro era impenetrable, sereno y misterioso. Decidió no preguntar más, y en lugar de eso, sacó su billetera y pagó por el diario. Cuando el anciano le entregó el libro, sus manos rozaron las de Ignacio, y por un breve instante, sintió una conexión extraña, como si el hombre estuviera transmitiéndole algo sin palabras. «Cuídalo bien», fue todo lo que dijo antes de volver a su lectura, dejando a Ignacio con una creciente curiosidad. Al salir de la librería, Ignacio sintió que algo en su interior había cambiado, como si al sostener ese diario, hubiera abierto una puerta a un mundo desconocido. A medida que caminaba hacia su casa, las calles familiares parecían extrañamente nuevas, como si ahora estuvieran llenas de secretos esperando ser descubiertos. La ciudad, que antes le resultaba abrumadora, ahora parecía contener una promesa de aventura y transformación. Sin saberlo, Ignacio había dado el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. Esa misma noche, Ignacio se acomodó en su pequeño y austero departamento. El lugar, aunque modesto, estaba ordenado y limpio, reflejando su naturaleza meticulosa. La luz de una lámpara tenue iluminaba la sala mientras el sonido distante del tráfico de la ciudad se filtraba a través de las ventanas cerradas. Se sentó en su sillón favorito, un viejo mueble de cuero que crujía cada vez que se movía, y colocó el diario frente a él sobre una mesa baja de madera. La anticipación le aceleraba el corazón mientras pasaba la mano por la superficie del libro, sintiendo la textura del cuero bajo sus dedos. Sin más demora, abrió la primera página. El diario comenzaba con una caligrafía elegante y antigua. Las primeras palabras eran una especie de dedicatoria, a aquellos que buscan la verdad más allá de lo visible. Ignacio se inclinó hacia adelante, sintiendo que esas palabras parecían dirigidas directamente a él. Continuó leyendo, descubriendo que el diario había pertenecido a un hombre llamado Tomás, quien vivió a principios del siglo XX. Tomás describía su vida como un viaje de exploración, no solo de lugares físicos, sino de los recovecos más profundos del espíritu humano. Cada entrada del diario revelaba más sobre sus experiencias y sus descubrimientos sobre una forma de curación espiritual que parecía estar perdida en el tiempo. Ignacio se sumergió en las palabras de Tomás, fascinado por la claridad con la que expresaba ideas complejas y profundas. Tomás mencionaba prácticas ancestrales, rituales que conectaban a las personas con la naturaleza y con su propio ser interior de maneras que Ignacio nunca había considerado. Hablaba de una conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y cómo, a través de esta conexión, era posible sanar no solo el cuerpo físico, sino también las heridas emocionales y espirituales. Ignacio sintió una resonancia inmediata con estas ideas. Era como si cada palabra respondiera a preguntas que él ni siquiera había sabido formular. En una de las entradas, Tomás describía un encuentro con un anciano sabio en un pequeño pueblo escondido en las montañas. Este hombre, según Tomás, le había revelado un secreto antiguo,
una práctica de meditación y contemplación que permitía a las personas liberar sus miedos y encontrar una paz profunda. La descripción era tan vívida que Ignacio podía imaginarse caminando por las mismas montañas, rodeado de un silencio tan vasto que parecía contener todas las respuestas del universo. A medida que leía, Ignacio sentía que estaba siendo guiado, como si Tomás hubiera dejado el diario específicamente para alguien como él, un alma inquieta en busca de algo más. Cada página del diario parecía llevar a Ignacio más lejos de su realidad cotidiana, transportándolo a un mundo donde el tiempo se movía de manera diferente, más lenta y significativa. Se encontró con descripciones detalladas de lugares que nunca había oído mencionar, de comunidades que vivían en armonía con la naturaleza, practicando un estilo de vida que, para Ignacio, parecía sacado de una leyenda. Pero lo que más lo impactó fue la manera en que Tomás hablaba de la transformación interna que experimentó al seguir estas enseñanzas. A medida que Ignacio seguía leyendo, comenzó a sentir que él también estaba cambiando, que esas palabras estaban plantando semillas en su mente que pronto florecerían en algo más grande. Finalmente, después de varias horas, Ignacio se dio cuenta de que estaba completamente inmerso en la historia de Tomás. El diario no era solo un relato de experiencias pasadas, sino una guía, una invitación para que él mismo emprendiera un viaje similar. Al cerrar el libro por esa noche, sintió una mezcla de emociones, una profunda paz, pero también una creciente inquietud. Sabía que no podría volver a su vida normal sin más. Algo dentro de él había despertado, y esa nueva conciencia le susurraba que había mucho más por descubrir, más allá de las páginas del diario. Antes de irse a dormir, Ignacio dejó el diario en su mesita de noche, pero no podía dejar de pensar en él. Las imágenes de los lugares que Tomás había descrito y las enseñanzas que compartía se repetían en su mente una y otra vez. Intentó conciliar el sueño, pero cada vez que cerraba los ojos, veía las montañas, los bosques, y el rostro del anciano que había guiado a Tomás. Se dio cuenta de que ese diario no era solo un objeto antiguo encontrado por casualidad. Era un mapa, un sendero hacia algo que él aún no podía comprender por completo, pero que sentía que necesitaba explorar. Ignacio se despertó temprano al día siguiente, con una mezcla de emoción y ansiedad revoloteando en su pecho. Había pasado la noche soñando con los paisajes que Tomás describía en el diario, pero al despertar, la duda se apoderó de él. Sabía que seguir las pistas del diario significaba alejarse de su vida actual, de su trabajo, de la seguridad de la rutina diaria. Sin embargo, la idea de quedarse en la ciudad, atrapado en un ciclo de estrés y vacío, le resultaba cada vez más insoportable. Sentado al borde de la cama, con el diario en sus manos, Ignacio se encontró en una encrucijada. Debería arriesgarlo todo y seguir el camino que Tomás había trazado, o intentar ignorar ese llamado y continuar como si nada hubiera cambiado. Decidió consultar con su único amigo cercano, Javier, un fotógrafo que también trabajaba en el periódico. Javier era alguien en quien confiaba profundamente, conocido por su espíritu aventurero y su capacidad de ver las cosas desde una perspectiva distinta. Se encontraron en su cafetería habitual, un pequeño lugar acogedor en una calle tranquila, donde los baristas ya conocían sus pedidos de memoria. Mientras esperaban sus cafés, Ignacio trataba de encontrar las palabras para expresar lo que estaba sintiendo, pero las dudas seguían pesando en su mente. Cuando finalmente se atrevió a hablar, Ignacio describió a Javier lo que había encontrado en la librería, y cómo ese diario parecía estar dirigido a él de alguna manera. Javier lo escuchaba con atención, sus ojos oscuros brillando con interés mientras Ignacio hablaba del viaje espiritual de Tomás y las enseñanzas que había descubierto. «Suena como una oportunidad única», dijo Javier finalmente, tomando un sorbo de su café. «Pero, ¿qué es lo que realmente te detiene, Ignacio? ¿Es el miedo a lo desconocido, o es algo más profundo?» Ignacio reflexionó sobre las palabras de su amigo, dándose cuenta de que Javier había tocado un punto sensible. «Creo que es el miedo a perder lo poco que he construido», admitió Ignacio, su voz más baja. «Mi trabajo, mi estabilidad, no es perfecto, pero es seguro». Javier lo miró fijamente y luego se inclinó hacia adelante. «Ignacio, la seguridad es una ilusión. Lo que has encontrado podría ser la respuesta a todas esas dudas que has tenido, a esa sensación de vacío que mencionaste.
Tal vez es hora de arriesgarte y descubrir si ese diario realmente tiene algo para ti. Las palabras de Javier resonaron en la mente de Ignacio mientras salían de la cafetería. El sol de la mañana comenzaba a calentar las calles, y el bullicio de la ciudad se intensificaba a su alrededor. Mientras caminaban, Javier compartió historias de sus propios viajes, de cómo había tomado decisiones impulsivas que al final habían resultado ser los momentos más significativos de su vida. Ignacio no podía evitar sentirse inspirado por el coraje de su amigo. Había algo liberador en la idea de dejar atrás las cadenas de la vida cotidiana y lanzarse a lo desconocido, confiando en que el camino lo llevaría a donde necesitaba estar. Después de despedirse de Javier, Ignacio pasó el resto del día meditando sobre la decisión que debía tomar. Regresó a su departamento, y al caer la noche, se sentó nuevamente con el diario frente a él. La ciudad seguía su ritmo frenético afuera, pero en su pequeño espacio, Ignacio sentía una calma inusual. Finalmente, con una profunda exhalación, decidió que no podía ignorar más el llamado. Sabía que debía seguir las pistas de Tomás, dejar que ese diario lo guiara a donde fuera que lo estuviera llevando. Era una decisión que cambiaría todo, pero Ignacio estaba listo para aceptar las consecuencias, tanto las buenas como las malas. Antes de acostarse, Ignacio hizo una lista mental de las cosas que necesitaría para su viaje: ropa ligera, una cámara, un cuaderno para anotar sus pensamientos, y, por supuesto, el diario. No tenía idea de cuánto tiempo estaría fuera, ni qué encontraría en el camino, pero había algo emocionante en esa incertidumbre. Por primera vez en meses, sentía que tenía un propósito real, una misión que iba más allá de las exigencias diarias de su trabajo. Cerró los ojos, y en lugar de la ansiedad que solía mantenerlo despierto, Ignacio se durmió con una sensación de paz y determinación, sabiendo que el amanecer traería consigo el inicio de una nueva etapa en su vida. Ignacio se levantó al amanecer, el cielo apenas comenzando a iluminarse con los tonos dorados del sol. Preparó una pequeña mochila con lo esencial, el diario bien guardado entre sus pertenencias, y salió de su departamento sin mirar atrás. A medida que caminaba hacia la estación de autobuses, sentía una mezcla de emoción y nerviosismo, pero también una extraña sensación de alivio. Cada paso que daba lo alejaba más de su vida anterior, de la rutina monótona que tanto lo había consumido. No tenía un destino claro, solo las vagas indicaciones del diario de Tomás que lo guiaban hacia el interior del país. Al llegar a la estación, Ignacio compró un boleto para un pequeño pueblo en las montañas, un lugar que Tomás había mencionado en una de las entradas. Mientras esperaba la salida del autobús, observó a las personas a su alrededor, viajeros de todas las edades y condiciones, cada uno con su propio destino, su propia historia. El bullicio de la estación, con el eco de las conversaciones y el ir y venir de los pasajeros, contrastaba con la calma interior que Ignacio comenzaba a sentir. Era como si el ruido del mundo exterior se volviera menos importante, mientras él se preparaba para un viaje que no solo sería físico, sino también espiritual. El trayecto en autobús fue largo y serpenteante, con el camino elevándose cada vez más hacia las montañas. Ignacio observaba cómo el paisaje urbano se desvanecía, dando paso a campos abiertos, bosques densos y, finalmente, las imponentes montañas que parecían tocar el cielo. A su lado, una mujer mayor, con un rebozo de colores brillantes, lo miró de reojo y luego, con una sonrisa cálida, comentó: «Es un camino largo, pero vale la pena cuando llegas a la cima. El aire allá arriba es diferente, más puro. Sana el alma». Ignacio, sorprendido por la coincidencia de sus palabras con lo que él mismo estaba buscando, asintió y agradeció en silencio por ese pequeño signo de que estaba en el camino correcto. A medida que el autobús se adentraba en las montañas, las carreteras se hacían más estrechas y el ambiente más sereno. Ignacio cerró los ojos por un momento, dejando que el balanceo del vehículo lo relajara, mientras su mente vagaba por las imágenes que Tomás había descrito en el diario. Cuando finalmente abrieron las puertas del autobús en su destino, Ignacio bajó con una sensación renovada de propósito. El pueblo era pequeño, con calles empedradas y casas de adobe que parecían haber resistido el paso del tiempo. Había una tranquilidad en el aire, una sensación de que el mundo se movía a un ritmo diferente aquí, lejos del bullicio de la ciudad.
Ignacio comenzó a explorar el pueblo, dejando que sus pasos lo guiaran mientras observaba los detalles a su alrededor: los niños corriendo por las calles, los ancianos sentados en bancos de madera, y los vendedores en el mercado local ofreciendo productos frescos. Se detuvo en una plaza central, donde una vieja iglesia dominaba el paisaje, sus campanas resonando suavemente en el aire matutino. Había algo casi sagrado en ese lugar, como si cada piedra, cada árbol, contuviera las memorias de generaciones pasadas. Ignacio sintió que este era un lugar donde podía encontrar respuestas, donde podía comenzar a desentrañar los misterios que Tomás había dejado atrás. Después de un rato, Ignacio se dirigió a una pequeña fonda donde decidió detenerse a comer. El ambiente era acogedor, con mesas de madera robustas y el aroma de guisos tradicionales llenando el aire. Mientras esperaba su comida, sacó el diario y comenzó a leer de nuevo, buscando cualquier indicio que lo guiara sobre qué hacer a continuación. No pasó mucho tiempo antes de que una mujer de edad avanzada, con ojos brillantes y cabello gris recogido en un moño, se le acercara. «Ese libro, lo he visto antes», murmuró, mirando fijamente el diario. Ignacio levantó la vista, sorprendido. Era de un hombre que pasó por aquí hace muchos años. Decían que estaba buscando algo que le había sido revelado en sueños. La mujer, que se presentó como doña Elena, se sentó frente a él sin esperar invitación. Tomás, así se llamaba, continuó. Era un hombre reservado, pero se notaba que llevaba un peso en el corazón. Pasó mucho tiempo hablando con los ancianos del pueblo, aprendiendo de ellos. Cuando se fue, nos dejó una sensación extraña, como si nos hubiera llevado algo de nosotros, pero también nos hubiera dejado una bendición. Ignacio escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra de doña Elena lo acercaba más al enigma que estaba decidido a resolver. Si estás aquí por él, debes saber que este es solo el comienzo. Las montañas guardan secretos que no se revelan fácilmente, dijo, mirándolo con una intensidad que le provocó un escalofrío. Antes de despedirse, doña Elena le sugirió a Ignacio que visitara a un hombre llamado don José, un curandero que vivía en las afueras del pueblo, cerca de un antiguo bosque que los locales consideraban sagrado. Don José conocía a Tomás. «Si alguien puede ayudarte a entender lo que estás buscando, es él», le dijo antes de desaparecer entre la multitud del mercado. Ignacio supo entonces que su próximo paso estaba claro. Debía encontrar a don José, y quizás, finalmente, descubrir el significado del secreto antiguo que Tomás había dejado atrás. Ignacio caminó por un sendero estrecho y sinuoso que lo llevó a las afueras del pueblo, donde el paisaje cambiaba drásticamente. Las casas dispersas y los cultivos bien cuidados dieron paso a un bosque espeso, cuyas copas de árboles se alzaban como guardianes silenciosos, cubriendo el cielo y sumergiendo el camino en una penumbra tranquila. El aire estaba impregnado de humedad y de un olor terroso, mezclado con el perfume de las flores silvestres que crecían entre las raíces nudosas. Cada paso que daba lo sumergía más en un mundo que parecía haberse detenido en el tiempo, un lugar donde las preocupaciones de la ciudad eran poco más que un eco lejano. A medida que se adentraba en el bosque, Ignacio empezó a notar pequeños símbolos tallados en los troncos de algunos árboles, símbolos similares al que había visto en la portada del diario de Tomás. Aunque no entendía su significado, sentía que estaban ahí para guiarlo, marcando el camino hacia don José. Después de caminar durante lo que parecieron horas, el sonido de un río cercano rompió el silencio. Siguiendo el sonido del agua corriente, Ignacio llegó a un claro donde encontró una cabaña rústica, hecha de troncos envejecidos y cubiertos de musgo. La puerta estaba entreabierta, y el humo que se escapaba por la chimenea daba a entender que alguien estaba en casa. Ignacio se acercó con cautela, llamando a la puerta suavemente. Un momento después, un hombre alto y delgado, con la piel curtida por el sol y el cabello blanco y largo atado en una coleta, apareció en el umbral. Los ojos de don José, de un marrón profundo, lo examinaron detenidamente, como si pudiera ver más allá de su apariencia, penetrando en su alma. «Te estaba esperando», dijo con una voz grave pero amable. Ignacio sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero también una sensación de alivio. Como si, de alguna manera, hubiera llegado al lugar que tanto había buscado.
Don José lo invitó a entrar en la cabaña, un espacio cálido y acogedor iluminado por la luz tenue de un fuego crepitante. Las paredes estaban cubiertas de hierbas secas, amuletos y herramientas de madera, y el aroma a incienso y plantas medicinales llenaba el aire. Mientras don José preparaba una infusión en una pequeña cocina de leña, Ignacio no pudo evitar observar cómo sus manos se movían con una precisión y serenidad que solo se alcanzan con años de experiencia. Cuando finalmente se sentaron, cada uno con una taza humeante en las manos, Ignacio sintió que el momento era solemne, cargado de significado. Sin rodeos, don José comenzó a hablar. Tomás vino aquí hace muchos años, buscando respuestas, al igual que tú, dijo, tomando un sorbo de su infusión antes de continuar. Él no estaba preparado para lo que encontró, pero aún así, decidió seguir adelante. Lo que descubrió en este lugar, en este bosque, fue un conocimiento que no muchos logran entender por completo. Ignacio se inclinó hacia adelante, completamente absorto en las palabras del hombre. No se trata solo de lo que está escrito en ese diario, continuó don José, señalando el libro que Ignacio había dejado sobre la mesa. Es una guía, sí, pero el verdadero secreto no puede ser aprendido solo con la mente. Debes vivirlo, sentirlo en lo más profundo de tu ser. Don José se levantó y, sin decir más, le indicó a Ignacio que lo siguiera. Salieron de la cabaña y caminaron hacia el borde del claro, donde un sendero apenas visible se adentraba en la espesura del bosque. Este camino te llevará a un lugar sagrado, explicó don José mientras avanzaban. Allí, la energía de la tierra es más fuerte, más pura. Es un lugar donde los que buscan la verdad pueden encontrar la paz que necesitan. Pero cuidado, Ignacio, este lugar también te confrontará con tus miedos más profundos. Solo aquellos que están verdaderamente dispuestos a enfrentar lo que encuentran en su interior pueden descubrir lo que realmente buscan. Mientras caminaban, la oscuridad del bosque se hizo más densa, y el silencio se volvió casi tangible, como si el mismo bosque estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, llegaron a un círculo de piedras antiguas, cubiertas de musgo y rodeadas por árboles altos que formaban un techo natural. En el centro del círculo, había un pequeño altar de piedra, desgastado por el tiempo. Don José se detuvo en el borde del círculo y le indicó a Ignacio que se acercara solo. Este es tu momento, Ignacio. Aquí, en este lugar, es donde Tomás comenzó a entender el verdadero significado de su búsqueda. No temas lo que pueda surgir. Déjate llevar por lo que sientas. Ignacio sintió un nudo en el estómago mientras avanzaba hacia el altar. La atmósfera era densa, cargada de una energía que parecía vibrar bajo sus pies. Se arrodilló frente al altar, cerró los ojos y trató de vaciar su mente, concentrándose solo en la sensación de estar en un lugar tan antiguo y poderoso. Al principio, no pasó nada, solo el silencio y la calma. Pero poco a poco, una serie de imágenes y sensaciones comenzaron a inundar su mente. Recuerdos de su infancia, momentos de dolor y alegría, miedos que había enterrado durante años. Las emociones se entrelazaron con las visiones, y pronto Ignacio se encontró llorando, no de tristeza, sino de liberación. Algo profundo dentro de él estaba cambiando, y aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, sabía que estaba en el camino correcto, un camino que lo acercaba cada vez más a la paz que tanto anhelaba. El aire alrededor de Ignacio parecía vibrar con una energía antigua mientras permanecía arrodillado frente al altar. Con los ojos cerrados, sentía cada latido de su corazón resonando en su pecho, sincronizándose con un ritmo más profundo, más primordial, que emanaba de la tierra misma. La luz del día se filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones de sombras que danzaban suavemente sobre el altar y su rostro. Ignacio respiraba lenta y profundamente, permitiendo que su mente se abriera completamente a lo que estaba por venir. No estaba solo en ese lugar sagrado. Podía sentir la presencia de algo más, algo que lo observaba, lo guiaba. De repente, una ráfaga de viento cruzó el claro, levantando hojas y polvo en un remolino a su alrededor. Ignacio abrió los ojos y, por un instante, todo a su alrededor pareció ralentizarse. Fue entonces cuando la vio, una figura etérea, apenas visible, formada por la luz y las sombras que jugaban entre los árboles. La figura parecía flotar en el aire,
sus contornos indefinidos, como si no perteneciera completamente a este mundo. A pesar de su apariencia fantasmal, Ignacio no sintió miedo, sino una profunda sensación de paz y familiaridad, como si esa presencia hubiera estado con él desde siempre, esperando el momento adecuado para revelarse. La figura se acercó lentamente, y aunque no había rasgos faciales discernibles, Ignacio sintió que lo miraba directamente a los ojos, leyendo su alma. Sin necesidad de palabras, la figura transmitió un mensaje claro y poderoso: el conocimiento que buscas no está en el exterior, sino dentro de ti. Ignacio sintió una oleada de emociones, como si una verdad que había estado enterrada en lo más profundo de su ser finalmente saliera a la superficie. La figura extendió una mano, invitándolo a seguirla, y sin dudarlo, Ignacio se levantó y comenzó a caminar hacia el corazón del bosque, guiado por esa presencia luminosa. El camino que siguieron era estrecho, apenas visible entre la vegetación, pero Ignacio no necesitaba ver con claridad, confiaba plenamente en su guía. A medida que avanzaban, el entorno cambió sutilmente. Los árboles, antes imponentes y sombríos, ahora parecían más acogedores, como si lo estuvieran protegiendo. Los sonidos del bosque, el canto de los pájaros, el murmullo de un arroyo cercano, el crujir de las hojas bajo sus pies, se mezclaban en una melodía armoniosa que lo envolvía todo. Ignacio se dio cuenta de que su miedo se estaba desvaneciendo, reemplazado por una creciente sensación de conexión con todo lo que lo rodeaba. Finalmente, llegaron a un claro más pequeño, donde un manantial cristalino brotaba de entre las rocas, formando un pequeño estanque. La figura se detuvo al borde del agua y señaló el centro del estanque, donde un rayo de sol penetraba a través del follaje, iluminando un punto específico. Ignacio se acercó, y al mirar hacia el agua, vio su propio reflejo, pero no como lo había visto antes. En su reflejo, notó una calma y una fuerza que no reconocía, una versión de sí mismo que parecía en paz con el mundo y con su propio ser. Era como si el agua le mostrara no solo quién era en ese momento, sino quién estaba destinado a ser. Ignacio se arrodilló junto al manantial, dejando que la figura se desvaneciera suavemente en el aire. Mientras lo hacía, las palabras resonaban en su mente: el viaje no termina aquí. Lo que has aprendido es solo el comienzo. Lleva contigo esta paz, este conocimiento, y compártelo con los demás. Ignacio sumergió sus manos en el agua fría, sintiendo como el líquido cristalino corría entre sus dedos, purificando su espíritu. En ese momento, entendió que el verdadero secreto de Tomás no era un lugar o un objeto, sino un estado de ser, una forma de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo. Se quedó allí un rato, contemplando el agua, antes de levantarse con una nueva determinación. Sabía que debía regresar, que su tiempo en el bosque había llegado a su fin, pero no sentía tristeza. Ahora llevaba dentro de sí una luz, una claridad que le permitiría enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. Ignacio emprendió el camino de vuelta con una sonrisa tranquila en el rostro, sabiendo que, aunque su viaje físico lo llevaría de regreso al pueblo, su viaje interior apenas había comenzado. El manantial, el bosque, y la figura que lo había guiado, permanecerían con él, como un recordatorio constante de la verdad que había encontrado en lo más profundo de su alma. Ignacio regresó al pueblo al atardecer, sintiendo que el tiempo había pasado de manera distinta en el bosque. El cielo estaba teñido de tonos rosados y anaranjados, y las primeras luces comenzaban a encenderse en las casas de adobe. Mientras caminaba por las calles empedradas, notó que algo en su percepción había cambiado. Cada detalle, desde el crujido de las piedras bajo sus pies hasta el murmullo lejano de las conversaciones, parecía más nítido, más vivo. Era como si el mundo a su alrededor hubiera adquirido una nueva dimensión, una que siempre había estado ahí, pero que solo ahora podía ver con claridad. Se dirigió a la fonda donde había comido antes, buscando un lugar para descansar y reflexionar sobre lo que había experimentado. Al entrar, fue recibido por el calor del lugar y por el familiar aroma a comida casera que lo envolvió como un abrazo. Doña Elena, la mujer que le había hablado del curandero don José, estaba detrás del mostrador, ocupada sirviendo a los clientes. Cuando lo vio entrar, le dedicó una sonrisa que mostraba comprensión, como si supiera que Ignacio había encontrado lo que buscaba. Sin decir una palabra,
lo condujo a una mesa cerca del fuego, donde el crepitar de la leña ofrecía un consuelo reconfortante. Mientras esperaba su comida, Ignacio sacó su cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluían de su pluma casi sin esfuerzo, como si la conexión que había experimentado en el bosque ahora lo guiara también en su escritura. Cada detalle del encuentro con la figura etérea, cada sensación, cada pensamiento, quedaba plasmado en las páginas, con una claridad que antes le había sido esquiva. Era como si el acto de escribir lo ayudara a comprender más profundamente lo que había vivido, a integrar esa experiencia en su ser. Doña Elena se acercó con un plato de guiso caliente y lo observó mientras escribía. Las montañas revelan sus secretos solo a aquellos que están dispuestos a escuchar, comentó suavemente, mientras dejaba la comida en la mesa. Ignacio levantó la vista y asintió, sintiendo que esas palabras contenían una verdad profunda. Gracias por mostrarme el camino, respondió con sinceridad, y doña Elena simplemente sonrió antes de volver a sus quehaceres. Ignacio comió en silencio, saboreando cada bocado, pero también cada momento, consciente de que algo en su vida había cambiado para siempre. Después de la comida, decidió dar un paseo nocturno por el pueblo. El aire fresco de la noche llenaba sus pulmones con una nueva vitalidad, y las estrellas brillaban con una intensidad que rara vez se veía en la ciudad. Ignacio caminó sin un destino fijo, permitiendo que sus pensamientos vagaran libres. Pasó por la iglesia del pueblo, ahora silenciosa y cerrada, y se detuvo un momento frente a la puerta. Aunque no era un hombre particularmente religioso, sintió una conexión con el lugar, como si el eco de las oraciones de generaciones pasadas aún resonara en las paredes de piedra. Ignacio finalmente regresó a la fonda, donde le habían ofrecido una habitación para pasar la noche. El cuarto era sencillo, con una cama de madera, una pequeña mesa y una ventana que daba a las montañas en la distancia. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad que se extendía sobre el horizonte, y sintió una paz profunda que no había conocido en mucho tiempo. Antes de acostarse, tomó el diario de Tomás una vez más y lo abrió en una página al azar. Las palabras escritas allí parecían cobrar un nuevo significado a la luz de lo que había vivido, como si Tomás hubiera sabido que alguien seguiría sus pasos y necesitaría esa guía. Esa noche, Ignacio durmió profundamente, sin sueños inquietantes ni la ansiedad que solía acompañarlo. Cuando despertó al día siguiente, el sol ya estaba alto en el cielo, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Se levantó, sintiendo una ligereza en su cuerpo, como si hubiera dejado atrás un peso que lo había estado agobiando durante años. Sabía que su viaje aún no había terminado, que lo que había encontrado en las montañas era solo el comienzo de un camino que lo llevaría a lugares que ni siquiera podía imaginar. Pero ahora, estaba listo para enfrentarlo todo, con el corazón abierto y el espíritu renovado. Ignacio dejó el pueblo en la mañana, con el sol iluminando las montañas que se erguían majestuosas a sus espaldas. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, notó un ligero peso en su pecho, una mezcla de nostalgia y aprehensión. Sabía que su vida había cambiado de manera irrevocable, pero también sentía que lo que había descubierto aún no había sido puesto a prueba. El viaje de regreso a la ciudad lo sumió en un silencio contemplativo, mientras se preguntaba cómo la claridad que había alcanzado en las montañas se enfrentaría a la realidad bulliciosa de la vida urbana. Cuando llegó a la Ciudad de México, el contraste fue abrumador. El ruido constante, el ajetreo de la gente y los edificios imponentes lo envolvieron de inmediato, como si intentaran arrastrarlo de vuelta a la antigua rutina que tanto había llegado a detestar. Pero Ignacio no se dejó intimidar. A medida que caminaba hacia su apartamento, se concentró en mantener la calma interior que había cultivado, sintiendo el latido constante de su corazón como un recordatorio de la paz que había encontrado. El desafío ahora era mantener esa serenidad en medio del caos, aplicando las enseñanzas que había recibido en cada momento de su vida. Al llegar a su apartamento, el lugar le pareció extrañamente ajeno, como si fuera una cápsula del tiempo congelada en un momento de su vida que ya no le pertenecía. Las paredes, los muebles, incluso los objetos personales que había acumulado, le parecían parte de una existencia que ya no lo representaba. Se sentó en el sillón, ese que antes había sido su refugio después de largas jornadas de trabajo, y miró a su alrededor.
Cada rincón le susurraba recuerdos de una vida en la que se había perdido a sí mismo, y aunque sentía cariño por esos momentos, también sabía que ya no podía volver a ser el mismo. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su jefe en el periódico, recordándole sobre un artículo pendiente. Ignacio lo leyó con una calma que lo sorprendió, sin el habitual nudo de ansiedad en el estómago. Sabía que tenía que tomar decisiones importantes, que no podía simplemente continuar en un trabajo que ya no le ofrecía satisfacción ni propósito. La idea de renunciar le cruzó la mente, pero decidió que lo haría a su manera, cerrando ese capítulo con dignidad y agradecimiento por lo que le había enseñado. Aún no estaba listo para comunicarlo, pero la decisión ya estaba tomada en su corazón. Con ese pensamiento en mente, Ignacio comenzó a escribir el artículo. Pero esta vez, lo hizo con una perspectiva diferente. Ya no escribía desde la urgencia de cumplir con una obligación, sino desde un lugar de autenticidad, permitiendo que su nueva claridad guiara cada palabra. Mientras escribía, sintió que el artículo fluía con una naturalidad que no había experimentado en mucho tiempo, como si las palabras nacieran directamente de su esencia. El proceso fue terapéutico, y al final, se sintió satisfecho con el resultado. Envió el artículo y apagó la computadora, sintiendo que, aunque había cumplido con su deber, había logrado hacerlo en sus propios términos. Esa noche, mientras paseaba por las calles de la ciudad, Ignacio se encontró con Javier, su amigo fotógrafo. Había una camaradería tácita entre ellos, y Javier notó de inmediato el cambio en Ignacio. «Te ves diferente», comentó Javier, medio en broma, pero con un tono serio detrás de sus palabras. Ignacio sonrió y asintió, compartiendo brevemente algunas de las experiencias que había vivido en las montañas. Javier escuchó en silencio, respetando la profundidad de lo que Ignacio estaba describiendo. «Sabes», dijo finalmente, «a veces, lo más difícil no es encontrar la paz, sino mantenerla cuando todo alrededor parece empujar en la dirección contraria». Las palabras de Javier resonaron profundamente en Ignacio. Sabía que tenía razón. La verdadera prueba de su transformación no había sido en las montañas, sino ahora, en la vida cotidiana, rodeado por las mismas circunstancias que antes lo habían abrumado. Pero Ignacio también sabía que tenía las herramientas necesarias para enfrentar ese desafío. Mientras continuaban caminando, se sintió agradecido por la conversación, por la amistad de Javier y por el camino que lo había llevado hasta aquí. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con eso. Estaba listo para vivir su vida con la misma serenidad y claridad que había encontrado en las montañas, sin importar lo que el futuro le deparara. Ignacio se despertó al amanecer de un día que prometía ser igual a cualquier otro, pero que en su corazón sentía como el comienzo de algo completamente nuevo. La luz dorada del sol se filtraba por las cortinas de su apartamento, llenando la habitación con un resplandor cálido que acariciaba suavemente su piel. Se levantó, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la prisa de las responsabilidades, ni el peso de las expectativas. En lugar de eso, experimentó una sensación de plenitud, como si cada célula de su cuerpo estuviera en armonía con el universo. Era una paz que no podía explicarse con palabras, pero que lo abrazaba completamente. Ignacio caminó hasta la ventana, desde donde podía ver la ciudad despertar. La gente comenzaba a llenar las calles, los sonidos familiares del tráfico y las conversaciones se elevaban desde el asfalto, pero ahora esos ruidos ya no lo abrumaban. Observó el flujo constante de la vida urbana y se dio cuenta de que, aunque el mundo a su alrededor seguía girando con la misma intensidad, algo en su interior había cambiado. El caos externo ya no tenía el poder de sacudir su calma interna. Había encontrado una ancla dentro de sí mismo, un lugar sagrado donde podía regresar siempre que lo necesitara, sin importar lo que ocurriera en el exterior. Ese día decidió caminar sin rumbo fijo, dejando que sus pies lo llevaran por la ciudad que una vez lo había aprisionado. Cada esquina, cada calle, parecía diferente ahora, como si hubiera sido testigo de una revelación que lo había transformado todo. Pasó por lugares que solían estar impregnados de recuerdos dolorosos, pero en lugar de sentir tristeza, experimentó un profundo agradecimiento por todo lo que había vivido. Entendió que cada momento, cada desafío,
lo había llevado hasta este punto. Sin aquellos días oscuros, nunca habría sentido la luz que ahora brillaba en su interior con tanta fuerza. Al cruzar una plaza llena de árboles frondosos, se detuvo en un banco para observar a la gente que pasaba. Vio a una madre jugando con su hijo, a una pareja de ancianos caminando de la mano, a un joven leyendo bajo la sombra de un árbol. Todos estos momentos cotidianos, que antes parecían insignificantes, ahora le parecían sagrados. Ignacio se dio cuenta de que la verdadera magia de la vida no estaba en los grandes logros ni en las gestas extraordinarias, sino en la capacidad de encontrar belleza y significado en lo simple, en lo cotidiano. Esa era la verdadera curación de su alma, aprender a vivir plenamente en cada instante. El viento sopló suavemente, acariciando su rostro, y en ese susurro sintió la presencia de todas las personas que lo habían guiado en su viaje. Tomás, don José, doña Elena, y tantos otros que habían dejado una huella en su corazón. Aunque estaban lejos, sus enseñanzas seguían vivas dentro de él, guiando sus pasos con una sabiduría que trascendía el tiempo y el espacio. Ignacio cerró los ojos por un momento, permitiendo que esa sensación lo llenara por completo. No tenía todas las respuestas, pero eso ya no le importaba. Sabía que siempre estaría en el camino correcto, mientras siguiera escuchando a su corazón. Antes de regresar a casa, Ignacio hizo una última parada en un pequeño mirador desde donde se veía toda la ciudad. El sol estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo profundo que se reflejaba en los edificios y las calles. Allí, en silencio, prometió que nunca dejaría que la rutina apagara la llama que había encendido en su interior. Recordaría siempre lo que había aprendido en las montañas, el secreto que había curado su alma, y lo aplicaría en su vida diaria, guiando sus acciones con amor, paciencia y compasión. Cuando el sol finalmente desapareció en el horizonte, Ignacio sonrió. Sabía que su viaje no terminaba aquí, que la vida seguiría trayendo desafíos, alegrías, tristezas y momentos de incertidumbre. Pero ahora, más que nunca, estaba preparado para enfrentarlos. Con el corazón lleno de gratitud y una renovada pasión por la vida, Ignacio se levantó del mirador y comenzó a caminar hacia el futuro, sabiendo que, pase lo que pase, siempre llevaría consigo la paz y la claridad que había encontrado en lo más profundo de su ser. Esta fue la historia de hoy. Y si te gustó este contenido, siéntete libre de compartir tus propias experiencias y expectativas. Deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia y cómo enfrentarías una situación similar. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.